Muy bien, queridos alumnos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante, que llegaría a ser movimiento vertical de caída libre, conocido como MVCL. ¿Ya? Como ya sabes, el curso es física y yo soy el profesor Carlos Ulloa. A ver, vamos a ver lo que es movimiento vertical de caída libre. Primero, si yo tengo movimiento vertical, ¿a qué se refiere, no? Creo que es sencillo esa parte en la que en su movimiento se menciona una trayectoria de manera vertical. ¿Sí? Es obvio darse cuenta de eso de ahí. Ahora, ¿por qué de caída libre? Porque no tendríamos la resistencia del aire. ¿Ya? A ver, hacemos un ejemplo. Yo tengo acá dos hojas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo hago de esta forma? Yo las empiezo a soltar. ¿Cuál de las dos crees que llegue más rápido al suelo? Obviamente, esta hoja que está acá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Mira, yo lo suelto, listo, ya cayó. Entonces, nos damos cuenta que esta hoja empieza a caer rápido. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener menos resistencia del aire. En cambio, esta no, empieza a bajar así. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia del aire. Pero acá estamos, durante el desarrollo del movimiento se desprecia. Entonces no vamos a tener aire, ¿ya? Estamos en el vacío, ¿sí? Muy bien. Se desprecian los efectos producidos por el aire. Listo, ya está. Entonces, veamos. Tenemos acá, por ejemplo, un objeto que empieza a subir a cierta velocidad, ¿sí? Coloquémosle la velocidad Vs. ¿Y qué significa Vs? Significa velocidad de subida. ¿Ya? Colocas ahí. Vs significa velocidad de subida. Listo. Velocidad de subida. Muy bien. Ahora, este objeto, este móvil, empieza a subir. ¿Pero qué sucede? Llega un momento en el que cae, ¿sí o no? Entonces, llega un momento en el que, pucha, ya no puede subir más. Su velocidad arriba, ¿sabes cuánto será? 0. Llega en su punto máximo. Velocidad igual 0 metros por segundos. ¿Ya? ¿Y cómo se le conoce él? Como el punto máximo. O también conocido como altura máxima. ¿Ya? Listo. ¿Y qué sucede cuando llega a su máximo punto? Empieza a bajar. Desciende. Cae en el piso y por acá tendríamos una velocidad de bajada. ¿Ya? Velocidad de subida, velocidad de bajada. Entonces, ahora, tengamos algo presente. Por acá se demora cierto tiempo en subir. ¿Ya? Coloquémosle tiempo sub S, que sería tiempo de subida. Y también se demorará cierto tiempo en bajar. Y se le conoce como tiempo sub B. ¿Ya? Tiempo sub B, tiempo de bajada. Entonces, ¿qué menciona la teoría? La teoría menciona lo siguiente, ¿no? A ver, ahí está. Menciona que tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, el tiempo de subida será igual al tiempo de bajada. ¿Sí, muchachos? Esa es una de las características. ¿Cuál es la otra característica? Que la velocidad con la que se lanza el objeto y la velocidad con la que cae el objeto, velocidad de subida y velocidad de bajada, también ¿cómo son? Iguales. Velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Listo, ya está. Ahora, nosotros conocemos que la gravedad es 9,8 acá en la Tierra, donde estamos a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar con una gravedad que llegaría a ser para todos los problemas, ¿sí? Lo vamos a redondear a 10. Entonces, la aceleración de la gravedad será igual a 10 metros por segundos. No te olvides eso. ¿Ya? 10 metros por segundos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente.
10 metros por segundo, perdón, al cuadrado. ¿Sí? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué te quiere mencionar? Que en un segundo, entonces, en un segundo su velocidad cambia en 10 metros por segundo. ¿Ya? A ver, para hacerlo mucho más sencillo, quizás estás más o menos entendiendo. Yo tengo un objeto que empieza a descender con cierta velocidad. Vamos a colocarle la velocidad que sea 5 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué crees que sucede en un segundo? A ver, ¿qué sucederá en un segundo? A ver, ¿qué sucederá, no? En un segundo, la rapidez, ¿qué sucede con la rapidez? Aumenta. ¿Aumenta en cuánto? Ahora, habíamos quedado, aumenta que 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, como está en un segundo, aumenta en 1 por 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto será 1 por 10? 10. Entonces está aumentando en 10 metros por segundo. Si teníamos 5 metros por segundo, ahora tendríamos 15 metros por segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Chévere, bacán. A ver, sigamos. Ahora, ¿qué sucede si ahora transcurre 2 segundos? A ver, 2 segundos. Listo. Entonces, ¿qué crees que suceda con la velocidad? Obviamente empieza a aumentar, está de bajada, ¿no? La rapidez aumenta ahora, en cada segundo aumenta 10, en 2 segundos 20, ¿no? Qué fácil. Entonces aumenta 2 por 10, que eso sería 20. Ahora, si aumenta en 20 y tenía 15, ¿cuánto tendrá ahora? Muy bien. 35 metros por segundos. Listo, ya está. Ahora, sigamos. Ahora digamos que aumente 3 segundos. A ver, que aumente 3 segundos. Ahí está. Si aumenta 3 segundos, ¿en cuánto aumentará la rapidez? La rapidez aumenta en... Sería, ¿no? 3, porque en cada segundo aumenta 10. Entonces, en 3 segundos, ¿cuánto aumentará? 30. Bueno, entonces, si ahora teníamos 35, ahora más 30 sería 65. 65 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la última. Una más. ¿Qué sucede si ahora aumenta 5 segundos? Ahora, si aumenta a 5 segundos, yo me pregunto, ¿cuánto será su velocidad final? Su rapidez aumentará en 5 por 10, 50. Entonces, ¿cuánto sería 65 más 50? Sería 115. 115 metros por segundo. ¿Ya? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Si deseas puedes completar acá, ¿no? Como he estado completando. A ver, ahora, ¿qué sucede durante la subida? Durante la subida, yo tengo un móvil. Vamos a darle una velocidad, no sé, pues, que sea de 100 metros por segundo. A ver, en 100 metros por segundo, digamos, en
un solo segundo. En un solo segundo. ¿Qué sucederá en un solo segundo? La rapidez empieza a disminuir, ¿ya? Entonces será la rapidez disminuye en... ¿Listo? Coloquemos acá. Como es 1 por 10. ¿Y cuánto es 1 por 10? 10. Entonces empieza a disminuir 10. Si teníamos 100, ahora ¿cuánto tendríamos? 90 metros por segundo. ¿Ya? A ver, sigamos. Ahora que sea 3 segundos. A ver, 3 segundos. Bueno, la rapidez, ¿qué sucede con la rapidez? La rapidez disminuye bueno, la rapidez disminuirá en 3 por 10, que sería 30. Entonces disminuye en 30, listo. Entonces si teníamos 90, ahora disminuye 30, tendríamos 60 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, si yo deseo que la velocidad allá arriba sea 0, estoy con 60, pero yo deseo que la velocidad acá sea 0 metros por segundo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la velocidad sea 0? Mira que estoy con 60, en un segundo disminuye 10, en 3 segundos disminuye 30, ¿en cuántos segundos disminuirá 60? Claro, pues en 6 segundos. Ahí está. Entonces, la rapidez disminuye en, ¿qué será? 6 por 10. ¿Sí? Listo, ya está ya. Muy bien, 6 por 10 que sería 60. Pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es movimiento vertical de caída libre. Bien fácil. Vamos a ver las formulitas, que llegaría a ser como las fórmulas de MRV. Pero ahora vamos a cambiar un par de detalles. En vez de distancia sería altura, en vez de aceleración sería la aceleración de la gravedad. ¿Ya? A ver. Muy bien, seguimos con los problemas, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver lo que son las ecuaciones. A ver, tenemos lo siguiente. Un par de ecuaciones sería, ¿no? La velocidad final, tú sabes que es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Más menos la gravedad por el tiempo. Listo. Esa sería la primera ecuación. La segunda será velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más menos, ¿sí? 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ya? Gravedad por altura. ¿Sí? Segunda fórmula. Tercera fórmula. La altura será igual velocidad inicial más menos un medio multiplicado por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Una formulita más sería la altura sería igual a velocidad inicial más velocidad final. Todo esto sobre 2. Y lo que haremos es multiplicarle por el tiempo. ¿Ya? Por el tiempo. Listo, muy bien. Entonces, tenemos ya 4 formulitas. Otra vez a confundir y acá colocarle al cuadrado.
¿sí? Este es otro. Este es arribita, ¿ya? Este es un medio. No vais a confundir acá con el cuadrado. Entonces, tendríamos acá 4 formulitas que nos va a ayudar para resolver todos los problemas. Muy bien, a ver, vamos a colocarlo, encerrarlo, todo listo. Ahora, te preguntarás, ¿a qué se refiere este más y menos? Este más y menos se refiere, depende, ¿no? Si es más, significa que el movimiento llegaría a estar hacia abajo. Si es menos, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo colocarás más? Cuando el movimiento va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Movimiento hacia abajo. ¿Sí? No te vayas a olvidar hacia abajo. ¿Sí? ¿Y cuándo será? Menos. Cuando el movimiento va hacia arriba. Hacia arriba. Listo, ya está. ¿Y por qué no? Porque recuerda que la gravedad siempre es hacia abajo. Entonces, si la gravedad va hacia abajo, entonces es más si estás a favor de la gravedad, o sea, hacia abajo. Es menos si estás en contra de la gravedad, es así. Y si tu movimiento va hacia arriba, entonces estás en contra de la gravedad. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, sigamos. A ver, problema número 1. Hallar el tiempo que permanece en el aire el proyectil. Bueno, tenemos un proyectil de 20 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo permanecerá en el aire? Primero necesitamos escribir su movimiento. A ver, entonces, el movimiento que tendrá es el siguiente. Este proyectil está con dirección hacia arriba. Entonces, como tiene una proyección hacia arriba, lo que vamos a hacer es graficarlo. A ver, llegará un momento en que este proyectil ya no pueda subir más. Llegará a este punto. Este es el punto máximo, ¿recuerdan? ¿Y cuánto es la velocidad en el punto máximo? Sería igual a 0 metros por segundo. Claro, 0. Ya no puede subir ya. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a descender y a descender. Cae al piso. Cae al piso. Díganme ustedes, ¿con qué velocidad caerá al piso? ¿Recuerdas que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales? La velocidad de subida y la velocidad de bajada también, ¿cómo son? Iguales. Entonces, cae con una velocidad de 20 metros por segundo. Listo. Ahora, ¿recuerdas? Si va hacia arriba, entonces, yo te había colocado por acá los ejemplos, ¿no? Si va hacia arriba, en un segundo disminuye 10. Ahora, para que llegue a 0, ¿cuántos segundos debe tardar? 2 segundos. Si en un segundo disminuye 10, en 2 segundos, ¿cuánto disminuye? 20. Entonces se ha demorado acá en el tiempo de subida. En el tiempo de subida será 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si está hacia abajo, con dirección hacia abajo, regresa. Está a 0. Pero hacia abajo empieza a incrementar la velocidad. ¿En cuánto incrementa? Cada segundo incrementa en 10. Entonces, en un segundo incrementa 10. En 2 segundos, ¿cuánto incrementa? 20. Mira, ahí está 20. Entonces, el tiempo de bajada será igual a ¿cuánto? A 2 segundos. ¿Cierto? Entonces, 2 segundos, tiempo de subida. 2 segundos, tiempo de bajada. ¿Te acuerdas que los tiempos de subida y tiempo de bajada eran iguales? Ahí está. Ahora, pero a ti te piden el tiempo que permanece en el aire. A eso se le conoce como el tiempo de vuelo. ¿Y cuánto será el tiempo que permanece en el aire? 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. ¿Cuánto será? 4. Por lo tanto, a eso se le conoce como el tiempo de vuelo. Será 4 segundos. Ahí está tu respuesta. Listo, nada más. Problema número 2. Un objeto ubicado a 80 metros del piso es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad, mira, de 30 metros por segundo. A ver, yo tengo un objeto ubicado a 80 metros del piso. Entonces, el piso está por acá.
yo tengo un objeto. Ahí está. Ubicado a 80 metros. Mira lo que menciona el problema. 80 metros. Ahí está. Bacán. El objeto está por aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahora te menciona que tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Es lanzada hacia arriba. Muy bien. Lanzada hacia arriba. Determinar a qué altura se encontrará a 3 segundos. A ver, si acá tiene 30, en un segundo, 30, en un segundo disminuye 10, por lo tanto, ¿cuánto tendrá ahora? 20. En otro segundo, ¿cuánto tendrá ahora? 10. En otro segundo, ¿cuánto tendrá ahora? 0. En 3 segundos, ¿cuánto tendrá su velocidad? 0. Listo, ya está. Claro. Entonces, disminuye 10 en cada segundo. En 3 segundos disminuye 30. Y si tenía 30, ahora va a disminuir 30. Entonces, su velocidad sería 0. Pero grafiquemos la trayectoria. La trayectoria será la siguiente. ¿Sí? Esa es su trayectoria. Muy bien. Entonces, como esa es la trayectoria, en 3 segundos estará acá. ¿Y cuánto es su punto máximo? Su velocidad será 0 metros por segundos. Ahora, muy bien, acá transcurrido, el tiempo será de 3 segundos. Ya está. Ahora, yo quiero la altura. Yo quiero la altura con respecto al piso. Entonces, ¿esa altura cuál será? Grafiquemos. Yo quiero toda esta altura, desde el piso hasta el objeto. Esto es lo que yo quiero hallar. Desde el piso hasta el objeto. ¿Sí? Llamémosle X. Listo. Ahora, yo me doy cuenta lo siguiente. Que para hallar ese valor de X, lo podría dividir en dos. Esta alturita, que es desde el piso hasta el edificio, y la altura desde este punto de inicio del bloque que es lanzado hasta su punto máximo. ¿Sí? Entonces a ella llamémosle H. Bueno, no se nota ahí. H. X. Esta alturita, que es la altura del edificio, sabemos que es 80 metros. Entonces, yo necesito hallar X. X será 80 más H. Ahora, ¿cómo podría hallar esta alturita? Sencillo, muchachos. En otras palabras, tú tienes acá lo siguiente. Velocidad igual a 0 metros por segundos. Y acá tienes una velocidad de 30 metros por segundos. ¿Cierto? Estamos graficando esta parte y lo que tú quieres hallar es H. ¿Cuánto tiempo se ha demorado desde este punto a este punto? El tiempo es de 3 segundos. Listo. A ver, si yo quiero hallar H, podríamos aplicar cualquiera de estas propiedades. ¿Cuál de esas propiedades podríamos aplicar? A ver, ¿cuál de esas propiedades podríamos aplicar? Podríamos aplicar la primera. ¿Podemos aplicar la segunda, esta fórmula que está acá? Sí, también. A ver, espérate un rato. Acá, discúlpame, pero vas a tener que modificar, ¿ya? Acá no es velocidad inicial más un medio, acá es velocidad inicial, pero por el tiempo, ¿ya? Más menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces, ya está eso. Copiemos esto de acá. Altura. La altura sería, vamos a colocar todo en negrito, igual velocidad inicial más
velocidad final sobre 2 por el tiempo. Listo, ya está ya. Entonces solamente queda reemplazar. La altura será igual. Velocidad inicial es 0. Velocidad final 0. Entonces será 30 más 0 sobre 2. Y todo esto por el tiempo. 3. ¿Sí? Ya está. Ahora, 30 más 0, 30 sobre 2, 15. 15 por 3, ¿cuánto sería? Muy bien, 45. La altura sería 45 metros. Pero eso no es lo que te pide, ¿eh? El problema te pide X. Entonces, tú sabes que X será H más 80. H más 80 metros. Entonces, X será igual H, que es 45, más 80, que llegaría a ser 125 metros. Y listo, muchachos. Ya está. Ya está. ¿Sí? Listo. Ahora, tu respuesta será 125. Problema número 3. Hallar H si el tiempo de vuelo es 10 segundos. A ver, yo tengo prácticamente el mismo gráfico. Me piden hallar esta altura. Él es 40. ¿Llegará un momento en el que su velocidad será 0, sí o no? Está lanzado hacia arriba. 0 metros por segundos. Y yo me pregunto, si lo he lanzado con 40, ¿en cuánto tiempo su velocidad será 0? Si por cada segundo disminuye 10, entonces, para que disminuya a 40, ¿cuánto tiempo se ha demorado? El tiempo sería igual a 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bacán. Ahora, tú sabes que el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo son? Iguales. Entonces, tenemos acá que también será 4 segundos. Pero hasta este nivel de referencia, nada más. Listo. Y también sabes que la velocidad, ¿cuánto será? La velocidad será 40 metros por segundos. ¿Cierto? ¿Claro que sí? Muy bien, ya está. Ahora yo necesito hallar esta alturita. ¿Qué es lo que tengo de dato? Tengo la velocidad inicial. Tengo la velocidad final con la que cae el objeto. Tengo la velocidad final. Esta velocidad la desconozco. Bueno, entonces veamos los datos, ¿no? Velocidad final, no tengo. Velocidad final, tampoco tengo. Altura, a ver, altura, H. O esta de acá, velocidad inicial más velocidad final. No tengo velocidad final, entonces tendríamos que utilizar esta fórmula. A ver, altura será igual velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. Ahí está, ¿cierto? Recuerden que lo habíamos modificado, ¿sí? Me había olvidado colocar la T, mil disculpas ahí. Entonces, la altura entre estas dos móviles, la altura es h. Coloquémosle h. Velocidad inicial, esta será tu velocidad inicial con la que estás, y esta será tu velocidad final. Entonces, en este diagrama, ¿no? Estamos solamente utilizando este diagrama. Listo. Ahora, velocidad inicial, 40. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto será el tiempo? ¿Cuánto será el tiempo? Si el tiempo de vuelo fue 10, ¿cierto? Acá ya va 8, 4 y 4. ¿Cuánto le falta para que termine a 10? Este tiempo será 2 segundos. Recuerda, el tiempo de vuelo es 10, pues. Acá yo llevo 4, acá yo llevo 4, me falta 2 segundos. Listo, muy bien. Entonces será por el tiempo 2 más, o será menos. ¿Tú qué opinas? ¿Es más si la dirección es hacia abajo, menos si la dirección es hacia arriba? El movimiento va hacia abajo, entonces es más. 1/2 la gravedad, que vale 10,
por el tiempo al cuadrado. Será 2 al cuadrado. H será 4 por 2, 80. Más, a ver, acá, mitad de 10, 5. 5, 2 al cuadrado, 4, ¿verdad? 4 por 5, 20. Ah, mira, tu respuesta será 100 metros. Ya está, ya. 100 metros. Problema sencillo. A ver, para recordar y hacerlo las cosas más sencillas. Yo tengo un objeto, ¿ya? Y yo empiezo o lo lanzo con una velocidad de 30 metros por segundo. Listo. ¿Qué sucede en un segundo, muchachos? ¿Qué sucede en un segundo? En un intervalo de un segundo. Tú ya sabes que la velocidad disminuye, ¿cierto? Entonces, ahora será 20 metros por segundo. ¿Qué sucede si pasa un segundo más? Claro, su tiempo en un segundo, ¿ah? En un segundo. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Disminuye 10 más, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quedará? 10 metros por segundo. A ver, otro segundito más. Otro segundito más. Oye, ¿ya cuánto será su velocidad? 0 metros por segundo, ¿verdad? Ahora, empieza a caer. En un segundo, ¿cuánto será la nueva velocidad? Claro, ahora cuando está hacia abajo aumenta. De 10 en 10, será 10 metros por segundo. A ver, otro segundito más. Tiempo, un segundo. Ahora aumento 10 más. ¿Cuánto será? 20 metros por segundo. Otro segundito más. Entonces, tendrá ahora 30 metros por segundo. Ahora, profe, pero eso ya me había explicado. Espérate, vamos a colocar ahora las distancias. De 0 a 10 tiene una distancia. ¿Sabes cuánto es? Apliquemos esta fórmula. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Velocidad inicial 0. Velocidad final 10. Entonces, ¿cuánto será? Esta distancia será velocidad inicial 0 más 10 sobre 2 por el tiempo. El tiempo de intervalo entre estos dos momentos llegaría a ser 1. 10 más 0, 10. Sobre 2, 5. 5 por 1, 1. 5, perdón. Entonces será 5 metros. Ya está. Ahora, esta distancia, esta altura, ¿cuánto será? Si la velocidad inicial es 10 y la velocidad final es 20. Bueno, probemos lo mismo. Esta altura será velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. El tiempo es un segundo. ¿Cuánto será? 30 sobre 2, 15 por 1, 15. 15 metros. Listo. Ahora, acá. ¿Cuánto será acá? De 20 a 30. Lo mismo. Esta altura será 20 más 30 sobre 2 y todo eso por el tiempo que será 1. ¿Verdad? 20 más 30, 50 sobre 2, 25. 25 metros. ¿Sí, muchachos? Listo. Ahora, ¿te das cuenta? De 0 a 10, ¿cuánto es su velocidad? 5. De 10 a 20, ¿cuánto será? 15. De 20 a 30, 25. Oye, ¿en cuánto está aumentando? De 10 en 10. Aumenta 10, aumenta 10. De 30 a 40, ¿cuánto crees que sea? 35. De 30 a 40, ¿cuánto será? Acá será 45. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de 30 a 40, 35. De 40 a 50 sería 45. Y así etc. Aumenta de 10 en 10 en 10. ¿Ya? Y si tú no querías hallar esto de acá por esta fórmula, tú sabes que la distancia desde 30 hasta 0, que es h, ¿cuánto debe ser? ¿Dónde estás? 45. A ver, comprobemos. Desde 30 hasta 0, yo tengo 25 más 15, 40. Más 5, 45.
de frente, ya no tendrías que aplicar esa fórmula. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces ahorita seguimos con más problemas. El tema sería, ¿no? Movimiento parabólico de caída libre, MPCL. Ahora, entonces, imagínate, ¿no? Jugando, empiezas a patear un balón de fútbol. Ese balón de fútbol genera una trayectoria. Esa trayectoria llegaría a ser la de una parábola. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Antes de iniciar con la teoría, tú recordarás, porque ya lo hemos visto en las clases pasadas, tú sabes qué cosa es un MRU, ¿cierto? Muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. También sabrás lo que es un MVCL. MVCL. Movimiento vertical de caída libre, ¿sí o no? Cuando dejas un objeto empieza a caer. Lo hemos visto, lo acabamos de ver hace un momento. Entonces, ahora muchachos, resulta que el MVCL más el MRU resultará ser el MPCL, que será movimiento parabólico de caída libre. ¿Sí? Movimiento parabólico de caída libre. Ahí está, el MPCL. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el MPCL es un resultado de un movimiento vertical de caída libre más un MRU. Ahora, comencemos. Yo empiezo a patear un balón a cierta velocidad. Ahí está, velocidad sub 0. Ahora, esa velocidad llegaría a ser, no sé, digamos un ejemplo 50. Ahora, lo que tú tienes que hacer es descomponer esta velocidad. Descomponerlo en dos velocidades, una horizontal y una vertical. A la horizontal le conoceremos como V sub X, ¿sí? X horizontal. Y acá será V sub Y. Y vertical, X horizontal. Ahora, por acá necesitaremos un ángulo θ. ¿Sí? Obviamente ya sabes que la descomposición vertical y la descomposición horizontal llegarían a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué más podríamos saber acá? Tú sabes que actúa el efecto de gravedad. Por lo tanto, la gravedad tú sabes que será 10 metros por segundos elevados al cuadrado. Esa es la gravedad. Entonces, ¿qué sucede? A medida que tú pateas el balón, genera un movimiento, una trayectoria parabólica, sucede lo siguiente. Se desplaza hacia la derecha y también se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia la derecha, también se desplaza hacia arriba. Y así etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es lo curioso acá? Que la velocidad X, Vx, llegaría a ser una velocidad constante. ¿Sí? Porque si tú vas hacia la derecha, no importa. Si la pelota está por acá, llega por acá, siempre su velocidad X, ¿cómo será? Constante, será la misma. Velocidad X, velocidad X. ¿Sí? Siempre va a ser igual, constante, ¿ya? Ahora, entonces, la velocidad Y. Aquí viene el problema. ¿Te acuerdas que el movimiento vertical de caída libre, cuando tú ibas o el objeto iba hacia arriba, pero la gravedad va en contra, ¿qué sucede con la velocidad? Empieza a disminuir de 10 en 10, ¿cierto? Entonces, acá su velocidad mientras sube, ¿qué sucede con su velocidad? Disminuye. Entonces, acá su velocidad, ¿cuánto será? 0. Llegará un momento que su velocidad será 0 metros por segundo. Y obviamente acá alcanzará su altura máxima. Ahí alcanza su altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Listo. ¿Y cuánto será su velocidad Y? 0. Su velocidad X siempre se va a mantener. Si acá es 2, acá es 2. ¿Sí? Listo. Ahora empieza el balón a descender. Hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces su velocidad X, lo vuelvo a repetir, se mantiene. La velocidad Y empieza a aumentar, aumenta y aumenta, ya no es 0, sino digamos 2, 10, etc.
hasta que llega al suelo, a la superficie. Y tú sabes que con la velocidad que sale, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Eso está en la teoría de MVCL. Entonces, acá tendremos la velocidad Y. ¿Te das cuenta? Velocidad Y hacia arriba, velocidad Y hacia abajo. Acá es 0, ¿sí? Acá las dos velocidades verticales son iguales. ¿Ya? Las dos rapideces. Muy bien, chicos. Entonces, yo tengo acá H. Esta longitud se le conoce como alcance. A ese alcance la representaremos como una L. ¿Ya? Con una L. Listo. Ahora, la componente horizontal se mantiene constante en todo trayecto del movimiento. ¿Te das cuenta? Pero la vertical no, la vertical sí varía. Acá, por ejemplo, vertical Y, acá tendríamos otra vertical, ¿no? Vertical, llámale velocidad YZ, pues no, es un ejemplo, es otra velocidad. Ya te das cuenta que no es la misma. Pero sí, con la que sale y con la que regresa, estas dos sí son las mismas. Pero en el trayecto, las velocidades Y son diferentes. ¿Ya? Por acá aumenta y por acá disminuye. Muy bien, chicos. Entonces, por acá existe un tiempo de subida. Este es un tiempo de subida que se demoró desde este punto hasta el punto máximo. Y por acá, ¿qué cosa hay? Un tiempo de bajada. Un tiempo de bajada. Listo, ya está. Ya está. El tiempo de subida, el tiempo de bajada. Muy bien. Ahora, muchachos, recordemos lo siguiente, ¿no? Que en la velocidad de X, en la horizontal, se aplicará, como es constante, se aplica MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en el vector Y, ¿sabes qué se va a aplicar? MVC. ¿Sí? Entonces se aplicará MRUV. Acá colocaremos las formulitas de MVCL. Listo, chicos, ya está ya. Ahora, recuerden las fórmulas de MVCL, ¿sí o no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Y eran 4 formulitas. Listo. A ver, veamos ahora otro tipo de fórmulas. Tú ya deberías saber las fórmulas de MVCL y las fórmulas de MRU. Ahora, otro tipo de fórmulas. En este caso sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo son? Iguales. Entonces, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? Listo. Ahora, tenemos el alcance máximo. Para que este alcance que está acá, que es el, sea máximo posible, entonces el ángulo θ, este ángulo que está acá, debe ser 45 grados. Si él es 45 grados, entonces tendríamos el alcance máximo. ¿Y cómo podrías hallar el alcance máximo? ¿Cómo podrías hallar el alcance máximo? Será la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. ¿Sí? La velocidad al cuadrado, esta velocidad sub 0 al cuadrado sobre la gravedad. No la velocidad X ni la velocidad Y, no, esta velocidad. ¿Sí? Muy bien, listo, ya está. Pero recuerda, para que sea máxima, ¿cuánto debe ser el ángulo θ? 45 grados. Listo. Ahora, ¿qué relación podemos encontrar? Una formulita que relacione H y L. Bueno, en ese caso tendríamos que hallar la tangente del ángulo θ. Y la tangente del ángulo θ sería, la tangente del ángulo θ sería 4 veces H sobre L. 4 veces H sobre L. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Listo. Hasta ahí ya terminamos las formulitas. No te olvides que debes saber las fórmulas del MVCL y del MRU. Ahora, veamos un problemita. En el problemita número 1 te menciona: se da el gráfico de movimiento parabólico de un proyectil hallar
velocidad 1 y velocidad 2. Listo. Antes que me olvide, para tú poder hallar esta velocidad, tú tienes que aplicar acá el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque obtendrías lo siguiente. Velocidad x y por acá tendrías velocidad y. Ella sería velocidad sub 0. ¿Qué se ha formado ahí? Se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces tendríamos que la velocidad sub 0 será igual a la raíz cuadrada de la velocidad x al cuadrado más la velocidad y elevado al cuadrado. Es un teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya está, listo, muy bien. Listo. Ahora, veamos. Yo tengo el balón o el objeto en 3 puntos. En este punto, en este otro punto y en esta posición. Entonces, yo veo que en esta posición su vector horizontal, que llegaría a ser la velocidad horizontal, ¿cuánto es? 24. Pero esa velocidad horizontal se mantiene constante, mira, en cualquier posición. Entonces, si acá es 24, yo me pregunto, por acá también, ¿cuánto será su velocidad horizontal? Su velocidad x será igual a 24 metros por segundo. ¿Sí? Ya está. Ahora, en este puntito, en esta posición, también su velocidad x, ¿cuánto será? 24 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo necesito hallar esta velocidad v sub 1. Ahora, yo te mencioné, ¿no? Tendrías que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿claro? Pero para eso necesitas el vector x y el vector y. Ahora, tú tienes la velocidad x, pero ¿quién te falta? La velocidad y. Profe, entonces me falta un dato. No, no es necesario, porque acá tienes el ángulo de 53 que es conocido. Yo te recomiendo ahí, trabaja con tu triángulo notable de 53 grados y aquí trabaja con tu triángulo notable de 35. Bueno, entonces, a ver, tendríamos acá lo siguiente. Primero con este triangulito que está acá. A ver, para la velocidad 1. Ya está. Tenemos que descomponer, ¿ya? La velocidad horizontal llegaría a ser ella. A ver, vamos a borrar esta parte. Ella será la velocidad horizontal y ella la vertical, ¿ya? Entonces, sabemos que la velocidad horizontal es 24. Velocidad horizontal será 24 metros por segundo. Ahora, conocemos que la velocidad horizontal y la velocidad v sub 1 forman un ángulo de 53 grados. Listo, ya está ya. Entonces, ahí lo único que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. O el triángulo notable, perdón. Tú sabes que en el triángulo de 53 y 37, 53 grados y 37, tú sabes que él actúa como un 5K, tú actúas como un 4K y tú actúas como un 3K. Entonces, tú serías como un 5, tú serías como un 4 y tú serías como un 3. Ya está. Entonces, tú serías 3 por cuánto? 3 por 8. 3 por 8. Tú debes ser 4 por 8. Y tú serías 5 por 8. ¿Y cuánto sería 5 por 8? 40. Ya tengo mi respuesta. Velocidad 1 será 40 metros por segundo. Listo. Ya está. Ahora vayamos al 2, que es similar, ¿no?
A ver, tenemos la horizontal. Tenemos la velocidad sub 2. Ahora vemos que la horizontal y la velocidad sub 2 forman un ángulo de 37 grados. Por acá. 37 grados. Nosotros sabemos que esta velocidad horizontal, que es la velocidad x, será igual a 24 metros por segundo. Y nosotros queremos hallar esta velocidad sub 2, que es la hipotenusa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este triangulito tú sabes que él actúa como un 3K. 3, tú actúas como un 4K. Tú actúas como un 5K. Ahora, 4 por cuánto te da un valor de 24. 6. Tú serías 3 por 6 y tú serías 5 por 6. Listo, ¿y cuánto sería 5 por 6? 30. Y tendría mi velocidad sub 2. 30 metros por segundo. Ya está, chicos. ¿Sí, muchachos? Entonces, hasta ahí, todo va acá. Muy bien, seguimos con dos problemitas. A ver, del gráfico determine la máxima altura alcanzada y también el tiempo que demora en lograr esa altura. A ver, yo tengo acá un móvil que está lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo y mira, forma un ángulo de 53 grados. Entonces, si no entendiste el problema anterior, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo de una manera tranquila, tenemos espacio. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Este vector tendremos que descomponerlo en dos. En un vector X y en un vector Y. Listo. Entonces, tendríamos que descomponerlo en dos. Un vector X y un vector Y. Ya está. Velocidad X y velocidad Y. Listo. Ahora, esta velocidad X y esta velocidad Y se pueden hallar tranquilamente. ¿Ya? ¿Cómo así? Sencillo. Lo que vamos a hacer es primero graficar un triángulo rectángulo con estos tres vectores. Por lo tanto, tendríamos un vector X que sería un vector conocido que sería la velocidad, que sería 50 metros por segundo. Y por último, el vector Y. Ahí está. La velocidad Y, velocidad X. Y como te das cuenta, la velocidad X y la velocidad Y, esos dos vectores, forman un ángulo de 53 grados. Entonces, yo creo que todos conocemos el triángulo de 53 grados. ¿Sí? Y el triángulo de 53 grados sería, ¿no? Acá 4K, 3K, 5K. Como tú serías 4K, tú serías 3K y tú serías 5K. Oye, como 5K es igual a 50, 5K será igual a 50. ¿Cuánto valdrá tu valor de K? 10. Entonces, si K vale 10, tenemos K vale 10. 4 por 10, 40. Ya está. Velocidad Y vale 40 metros por segundo. Velocidad X, 3K, 3 por 10, 30 metros por segundo. Y listo. Así se hallan los vectores. ¿Ya? Tenemos velocidad Y y velocidad X. Tú vales 30 metros por segundo y tú serás 40 metros por segundo. Muy bien. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Tenemos que hallar la altura máxima alcanzada. Y yo estoy seguro que la altura máxima será cuando mi velocidad Y, que va hacia arriba, esta velocidad, a medida que aumenta su altura, la velocidad disminuye. Y cuando tengas la altura máxima, acá la velocidad Y será 0 metros por segundo. La velocidad Y será 0 metros por segundo. La velocidad X siempre se va a mantener igual, ¿verdad? Velocidad X siempre se mantiene igual. Si acá es 30, acá es 30 metros por segundo. Pero yo necesito ya la altura máxima. Muy bien, entonces acá está.
yo necesito hallar esta altura máxima. Altura, pero no cualquier altura, sino la máxima. Entonces, para hallar la altura máxima, nosotros tenemos que utilizar, estamos verticalmente, este vector, el vector Y. Ahora, tú sabes que por efecto de la gravedad, y tú sabes que la gravedad sería 10 metros por segundos al cuadrado. Tú sabes que cuando un objeto lo lanzas hacia arriba, cada segundo empieza a disminuir 10. Entonces, está con 40. Si lo lanzas, ¿en cuánto tiempo crees que su velocidad será 0? ¿No? Me pregunto. ¿En cuánto tiempo crees que su velocidad será 0? Sencillo. Si tiene 40 hacia arriba, entonces si va a disminuir cada segundo 10, en un segundo disminuye 10. Me quedará 30. En otro segundo, 20. En otro segundo, 10. En otro segundo, 0. ¿Cuántos segundos en total? 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora desde este punto hasta este punto? 4 segundos. Ya está. Ahora, si tú quieres verlo de otra forma, mira, habíamos quedado que ibas a tener lo siguiente, ¿sí? Velocidad Y, 40 metros por segundo, hasta que su velocidad Y sea 0 metros por segundo. Yo necesito hallar esta altura, H máximo. ¿Recuerdan, no? Te mencioné, el movimiento parabólico es un movimiento vertical de caída libre y un MRU. MRU vas a aplicar para el vector X, MRV llegaría a ser para el vector Y. Entonces, acá podríamos aplicar una formulita sencilla. Ahora, ¿cuánto tiempo se habrá demorado de aquí hasta allá? De este punto hasta este punto. Habíamos quedado, ¿no? Si inicia con 40, entonces llegará un momento en que será 0. Y eso será luego de 4 segundos. ¿Cierto? Tú sabes que cada segundo disminuye 10. Entonces en 4 segundos disminuye 40. Listo. Ahora, el problema te pide la máxima altura alcanzada, que llegaría a ser H. Entonces yo recuerdo que H será velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. H será igual, velocidad inicial 40 más velocidad final 0 sobre 2 por el tiempo. El tiempo será 4. Muy bien, simplificamos. Mitad de 4 me queda 2. 40 por 2, 80. Por lo tanto, tu altura máxima será igual a 80 metros. Ya está. Esa llegaría a ser la respuesta para la clave A. Ahora, ¿en qué tiempo demora para lograr esa altura? A ver, desde este punto a este punto llega su tiempo máximo. Ahora, ¿cuánto se demoró de aquí hasta este punto? Que sería el tiempo de subida. Oye, el tiempo de subida de este punto a este punto no era 4. Bueno, entonces el tiempo de subida, ¿cuánto será? 4 segundos. Por lo tanto, él será tu otra respuesta de la clave B. 4 segundos. Listo. Así de fácil es el problema. Problema 3. Un proyectil permanece 4 segundos en el aire. A ver, si permanece 4 segundos en el aire, será desde este punto, desde que inició, hasta que empezó a caer. ¿Sí? Entonces, toda esa trayectoria, a eso se le conoce como el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es el tiempo de subida, que es hasta acá, más el tiempo de bajada. ¿Ya? Listo. Tiempo de vuelo, 4 segundos. Ahora, hallar la velocidad del proyectil cuando este esté en su punto más alto. A ver, que yo recuerde, si acá es el punto más alto, entonces por acá tiene una altura máxima. ¿Cierto? Pero en el punto más alto, su velocidad Y, ¿cuánto será?
su velocidad y, ¿cuánto será? 0 metros por segundo. Y su velocidad x, bueno, eso no conozco. Velocidad x todavía no conozco. Entonces, yo solamente tengo acá dos velocidades, la x y la y. La velocidad y es 0. Bueno, yo veo que 0 no es. Entonces tendría que hallar velocidad x. ¿Sí? Listo. Entonces, en el problema te piden hallar la velocidad. ¿Cuál será? Velocidad x. A ver, ¿y cómo podríamos hallar? Tú sabes que la velocidad x en cualquier punto de esta parábola llegaría a ser igual. Entonces, si por acá yo tengo mi velocidad x, ¿cuánto será mi velocidad x? Es la misma que está acá, ¿cierto? Ahora, tú sabes que el tiempo de vuelo será igual a 4 segundos. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo que va desde acá y sigue hasta que termina. Ese es el tiempo de vuelo, ¿ya? Ese es el tiempo de vuelo. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora, yo tengo que esta distancia desde el punto inicial hasta que cae 60. Por algo será, ¿no? Oye, si yo necesito hallar L, para hallar la velocidad x, recuerda, cuando tú trabajes con velocidad y, aplicas estas fórmulas de MVCL. Para la velocidad x, recuerdas que solo deberías aplicar MRU. ¿Sí? ¿Y cómo será eso? Distancia será igual a la velocidad por el tiempo. Ya está. A eso se refiere. Ah, ya. Entonces, ¿la velocidad quién sería? Velocidad x. La distancia, 60 metros. Y el tiempo, 4 segundos. Todo el tiempo de vuelo desde acá hasta acá, desde que cae. ¿Sí? Entonces, sería, yo quiero hallar la velocidad. La velocidad x será igual a distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. ¿La distancia cuánto es? 60 metros. Bacán. 60 metros. Sobre el tiempo es 4 segundos. Bueno, y 60 sobre 4, ¿cuánto será eso? Velocidad x será igual a 15 metros por segundos. Ahí está tu respuesta. 15 metros por segundos. Y listo, muchachos. Muy bien, muchachos. Con dos problemitas más y terminamos la clase, ¿ya? A ver, se sabe, en un movimiento parabólico se sabe que el tiempo de vuelo es 8 segundos. ¿Cuál es la altura máxima que logrará? Bueno, para eso necesitamos graficar, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Graficamos nuestro movimiento parabólico. Listo, ya está. Muy bien, entonces tenemos un movimiento parabólico. Muy bien, ahí está. Ya. Donde se sabe que el tiempo de vuelo es 8. Yo tengo un objeto, un móvil. El tiempo de vuelo es desde que inicia el movimiento hasta que cae. Ahí está. Listo. Ahora, el tiempo de vuelo es 8. El tiempo de vuelo es igual a 8 segundos. ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima llegaría a ser justo en este punto, donde tú ya sabes que la velocidad y, en este caso, será igual a 0 metros por segundos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, si el tiempo de vuelo es 4, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Por lo tanto, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Si todo es 8, ¿cuánto será el tiempo de subida? 4 segundos. ¿Y el tiempo de bajada? 4 segundos. ¿Sí? Muy bien, estamos bien. Ahora, este móvil debe tener dos vectores. Uno, que es el vector X, y otro, que es el vector Y. Ya está.
Listo. Ahora, como yo quiero hallar cuál es la altura máxima, entonces el problema me está pidiendo esta alturita, H máxima. ¿Sí? Listo. Ahora, para hallar esta altura, lo que nosotros debemos conocer es, por acá, esta velocidad. Y es sencillo el problema. Mira, recuerda que el MPCL es MVCL más MRU. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos el objeto, el móvil, y graficamos un MVCL, que es mucho más sencillo. Recuerda, cuando trabajas con el vector vertical, entonces MVCL. Ahora, por acá yo lo he lanzado con cierta velocidad, no sé qué velocidad será, velocidad Y. Llega hasta el máximo punto donde la velocidad Y será igual a 0 metros por segundo. Y lo que yo estoy hallando es esta altura, que será la altura máxima. La altura máxima, ¿no? Muy bien. Entonces, si el tiempo de subida es igual a 4 segundos, el tiempo de bajada también, yo me pregunto, muchachos, la velocidad Y. A ver, si el tiempo de subida es 4, entonces, si yo lanzo un móvil con velocidad 10, llega a su punto 0 metros, ¿cuánto tiempo crees que se ha demorado? Un segundo. El tiempo es un segundo. ¿Y por qué? Porque recuerda, ¿no?, que por el efecto de la gravedad que es hacia abajo, ¿cuánto es la gravedad? 10 metros por segundos al cuadrado. Que por el efecto de la gravedad, cuando tú vas hacia arriba con un móvil, empieza a disminuir 10 cada segundo. Entonces en un segundo disminuye 10, pero si ya tenía 10, ahora tengo 0. Ahora, si yo tengo en 4 segundos, me va a disminuir a total, que sería 0, ¿cuánto sería su velocidad Y? Sería 40, pues. ¿Sí? A ver, si fuera acá 20, para que me dé 0, ¿cuántos segundos debe pasar? 2 segundos, porque por cada segundo disminuye 10, en 2 segundos disminuye 20. Si por acá tengo 30, ¿cuántos segundos debe pasar para que sea 0? 3. Si yo tengo acá 40, ¿cuántos segundos debe pasar? 4. Entonces, en 4 segundos, velocidad 0, ¿con qué velocidad tuve que lanzarlo? Con 40. Entonces, acá la velocidad Y será 40 metros por segundo. ¿Sí? Listo, ya está. Muy bien. Una vez que he hecho esto, que es el MVCL, movimiento vertical de caída libre, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Tú actúas como tu velocidad inicial, tú actúas como tu velocidad final. Recordarás que la altura será igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces reemplazamos. Esta es la fórmula del MVCL. Ya está. La altura, que sería H máxima, ¿no? Será igual a velocidad inicial. Desde acá estamos iniciando, 40. Más velocidad final, terminó a 0. Sobre 2 por el tiempo. ¿Cuánto es este tiempo de subida? Solamente 4. Muy bien, entonces, mitad, 2. 2 por 40, 80. La altura máxima será igual a 80 metros. Y ya está, listo. Muy bien, sigamos. Problemita número 5. En el problemita número 5 del gráfico mostrado, hay la velocidad con la que el cuerpo llega a impactar el piso. Bueno,
yo tengo que este móvil tiene una velocidad horizontal, que es 50 metros por segundo. Este edificio tiene una altura de 80 metros. Entonces, yo necesito hallar con qué velocidad impacta el piso. Yo necesito su velocidad y. Ahora, tú sabes que la velocidad x acá es 50 metros por segundo, ¿no? Eso nunca va a variar, siempre va a ser 50 metros por segundo. Ahora, consideremos que la gravedad vale 10, ¿no? La gravedad siempre es hacia abajo. Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos hacer? Acá tendríamos que descomponer una velocidad y también, pero como está sobre esta superficie, sobre el edificio, entonces no tiene una velocidad y, 0 metros por segundo. Ya está. Ahora, nosotros deberíamos aplicar una formulita del MVCL. Y una de esas formulitas sería H llegaría a ser, no, esta no, sería velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura por la H. Listo. Entonces, esta será la formulita. Como esa llegaría a ser la formulita, por lo tanto, ella llegaría a ser como tu velocidad inicial. Ella sería como tu velocidad final. Esta sería tu altura y la gravedad que ya la conocemos, que es 10. ¿Sí? Entonces, solamente con velocidad vertical, no la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es para MRU, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero la vertical no, tenemos que aplicar estas formulitas que ya conocemos, del MVCL. Entonces, reemplacemos. Velocidad final es lo que yo quiero hallar. Velocidad final, obviamente, elevado al cuadrado. Velocidad y. Velocidad inicial. ¿Cuánto será la velocidad inicial? 0. 0, pero elevado al cuadrado. Ahora, más o menos, más. ¿Y por qué más? Porque el movimiento del objeto está hacia abajo, que es a favor de la gravedad. Si está a favor de la aceleración de la gravedad, entonces es más. Por 2 veces la gravedad. La gravedad es 10 y por la altura, que es 80. Muy bien, esa es la altura, ¿no? Listo, operemos. Velocidad y elevado al cuadrado será igual a 1600. Oye, la raíz cuadrada. ¿Cuánto será la raíz cuadrada? 40. La raíz cuadrada será 40 metros por segundo. Y esa será tu respuesta. Y listo, muchachos. Terminamos la clase. Reservan ahí su material. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima semana.